hay quienes dicen que el libre comercio más bien puede ayudarnos a enfrentar la pandemia y hay quienes dicen que no. ¿Cuál es realmente el impacto del libre comercio en relación al coronavirus? Alberto Arroyo. Bueno, yo creo que no solo facilitó la pandemia, sino en el fondo está en el origen de este tipo de pandemias. El libre comercio no es simplemente libertad para comprar y vender en otro país. Si fuera eso, bueno, uno ya vería qué abre y qué no abre a la mercancía de otro país. El libre comercio es una teoría económica que deja nuestra vida, nuestros derechos, todo a la ley de la oferta y la demanda, es decir, a la ganancia posible. Y esta lógica detrás del neoliberalismo, del capitalismo, pero el neoliberalismo como exageración o llevar al extremo esto, dejó también la salud y todo, como todo, pues a la lógica de la ganancia. ¿Qué pasa con esto? Que no importa cuidar la naturaleza, no importa el respeto a la vida, sino todo lo único que importa es la ganancia. Y por tanto, se fue rompiendo los equilibrios ambientales, los equilibrios con la naturaleza, y empezaron a surgir virus para los cuales el cuerpo humano no estaba preparado para atacar. Entonces, en realidad, el libre comercio está en el fondo de por qué se producen estas y desgraciadamente probablemente otras pandemias, o por lo menos lo facilitan y lo exageran. En ese sentido, también, como veremos después, el enfrentar esta pandemia lo va a dificultar el libre comercio. ¿Qué tiene que ver con todo esto la llamada Organización Mundial del Comercio y los tratados de libre comercio? En realidad, tanto la Organización Mundial del Comercio como estos tratados que hemos estado firmando en nuestros países vuelven como una especie de constitución mundial de los derechos del capital, de los derechos de las empresas, de las grandes empresas, por encima de cualquier, absolutamente cualquier cosa, ¿no? Una de las cosas que están incluidas en esos tratados es la llamada propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Para el caso que nos ocupa, el derecho de las farmacéuticas de hacer negocio con las medicinas y con la salud por encima de cualquier derecho humano. La salud es un derecho humano y si para poder satisfacer mi salud, para poder lograr mi salud, tengo que pagar, pues ya no es un derecho. El que no tiene, pues se muere. Y estos tratados vuelven la propiedad intelectual por encima de este derecho humano universal a tener derecho a curarme, a tener derecho a la salud. Y esto está no solo detrás de las dificultades para enfrentar esta pandemia, el que hoy no hay medicina para eso, sino que hay una guerra por quién hace la vacuna, ¿no? Y por tanto la posibilidad de enfrentar en el futuro este tipo de enfermedades. Entonces, en realidad, el libre comercio no solo dificulta el enfrentar esta pandemia, sino está detrás de que se produzcan estas catástrofes ambientales y con ello de la salud al poner la ganancia por encima de cualquier otra cosa. Para salir de esto, que hablaremos al final de las alternativas, también el libre comercio, la OMC y los tratados dificultan la salida. ¿Por qué? Porque a cabo de estos 30 años de neoliberalismo y por lo menos 25 de tratados, está legislado qué es lo que pueden hacer o no hacer los estados. Y esto dificulta la libertad de cada estado para poder definir una política para salir de la crisis, de la parada de la economía que generó este virus, ¿no?
Y además, por lo menos en unos países más que en otros, la producción está dividida entre varios países. Es decir, cada parte de un carro, por ejemplo, de México pasa la frontera con Estados Unidos y Canadá 3 o 4 veces. Entonces, no podemos reactivar nuestra economía si no se reactiva la economía de los restos de países. Y esto dificulta una política interna de cada país para enfrentar la crisis. Bueno, creo que la entrada que le hizo Alberto al tema es muy clara, ¿no? Me parece que en primer lugar podemos ver cómo hoy se está tomando el tema de la corona crisis y el libre comercio, y qué es lo que se está diciendo a nivel global. Si nos fijamos, recientemente desde los establishments económicos y financieros, por ejemplo en el Financial Times, se acepta esta idea de que se necesita un nuevo contrato social, se acepta la idea de que los estados intervengan en las economías para salvar a las empresas, se acepta este nuevo rol intervencionista del Estado, y sin embargo, lo que seguimos viendo es que desde foros internacionales o desde la Organización Mundial de Comercio se está hablando de que a pesar de que se acepta ese rol del Estado, los estados tienen que dejar liberado el comercio. Es decir, el libre mercado, el libre comercio sigue siendo dogma en esta sociedad con la corona crisis o con esta pandemia del coronavirus. De ninguna manera se ha puesto en jaque, en cuestión, sobre la mesa de debate, la libertad del comercio y la necesidad de que las mercancías circulen por el mundo de esta manera tan rápida como planteaba Alberto que está sucediendo con las cadenas globales del valor, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de Comercio sigue diciendo que la salida para la crisis, para que esto nos beneficie a todos, la salida económica, tiene que estar basada sobre mayor libertad del comercio. Es decir, que los estados pueden salvar a las empresas, pero no, de ninguna manera pueden poner aranceles más altos, pueden restringir la circulación de las mercancías, pueden, por ejemplo, poner sistemas aduaneros con mayor control. No, eso no está permitido, ¿no? Entonces, seguimos en un sistema en el cual, a pesar de que muchísimos estudios académicos y de nuestras organizaciones sociales muestran los perjuicios, ¿no? Alberto mencionaba cómo la propiedad intelectual en los tratados de libre comercio, en las negociaciones de la OMC, han encarecido el acceso a los medicamentos, cómo la liberalización en las compras públicas han encarecido el acceso a la salud y a los medicamentos, han obligado a los estados a que sí o sí abran los procesos de licitación para programas de salud pública, a las grandes transnacionales de las farmacéuticas europeas, por ejemplo, o estadounidenses, y esto no está puesto en cuestión. Entonces lo que estamos viendo es que por más de que el coronavirus hoy está, la crisis económica está sacudiendo todo el sistema, nos está abriendo a la posibilidad de discutir algunas cuestiones con mayor profundidad, por ejemplo, el acceso a la salud, que parecía totalmente vedado, de todos modos, el libre comercio no está siendo cuestionado de la misma manera. Ahora bien, ¿por qué esto es importante y cómo lo vemos? Bueno, es muy importante porque a pesar de esta crisis siguen las negociaciones de tratados de libre comercio a través de videoconferencias, a través del Zoom, como estamos nosotros, o a través de un montón de mecanismos de llamadas de parlamentarios o de negociadores, siguen las negociaciones. Entonces, lo que se ve con mucha preocupación es que, a pesar de que estamos viviendo un momento muy convulsionado, parece que hay verdades reveladas que no se tocan. Y ese es un tema muy importante para América Latina porque nosotros ya estamos viviendo hoy 25 años de tratados de libre comercio en América Latina. Hay numerosos estudios, como mencionaba, que muestran los efectos de estos tratados y que están mostrando cómo la liberalización brutal que han llevado adelante nuestros países han generado condiciones de vida para las mayorías cada vez peores, en todos los casos. O sea, no hay ningún país que pueda mostrar de manera contundente índices o indicadores que muestren mejoras en la vida de la población, porque por más de que alguno puede mostrar un aumento un poquito de empleo, por otro lado genera enormes corrientes migratorias o genera el perjuicio, por ejemplo, para el sector campesino o indígena, ¿no? Entonces estamos en una situación en la cual probablemente lo que tendría que estar poniéndose ahora es todo el sistema en su conjunto en cuestión. Estamos en esas condiciones como para terminar de mostrar cómo la irracionalidad del libre comercio, esta irracionalidad de las mercancías que circulan sin ningún tipo de lógica, hoy han llevado a este tipo de pandemias, pero además no ofrecen soluciones para la crisis sanitaria en la cual estamos, ¿no? Por eso es relevante poner en cuestión no solamente la Organización Mundial de Comercio, sino la lógica
de apertura total o esta idea de ser parte del mundo que llevan adelante nuestros estados. Eso tendría que estar puesto sobre la mesa de discusión también. Desde la frontera, aquí estamos en una situación muy difícil, muy complicada. Nosotras y nosotros estamos en estos momentos con un concepto desarrollado por la Vía Campesina de quédate en casa, pero no te quedes callado, no en silencio. Y entonces estamos, por una parte, protegiéndonos, protegiendo a las familias, a la comunidad, pero por otra parte no podemos parar de seguir con nuestro trabajo de organización. Qué bueno que se aborda este tema de los tratados de libre comercio. El líder campesino César Chávez decía que no hay luchas perdidas, solamente hay luchas abandonadas. Y yo creo que la lucha contra de los tratados de libre comercio ha sido una lucha abandonada. Las últimas protestas que se hicieron aquí en Estados Unidos éramos un grupo muy reducido. Y yo creo que la mayor parte de los movimientos de la izquierda y grupos progresistas asumieron de que el Tratado de Libre Comercio estaba aquí para quedarse y ya no se hizo nada. Y resulta que ahora en julio entra en vigor el Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Y volvemos a la misma historia trágica del famoso Telecán. El Tratado de Libre Comercio, yo estoy totalmente de acuerdo que este coronavirus COVID-19 no hubiera sido posible si no existieran los tratados de libre comercio. Yo creo que es el fruto de esta crisis pandémica de los tratados de libre comercio. Pero hay algo muy importante en estos momentos. La crisis de la salud que estamos viviendo solamente es, como dicen por ahí algunas personas, algunos analistas, solamente es el elemento en que se está generando la tormenta perfecta. Porque ¿qué sigue de esta crisis de salud? Pues sigue una crisis económica terrible, una crisis que pone al sistema en una situación muy difícil. Los capitalistas están preocupados por la rentabilidad del sistema y no pueden seguir manteniendo el consumo, no pueden seguir manteniendo la producción parada debido a esta crisis. Por eso en estos días se escucha mucho de que hay que abrir las economías, hay que restablecer la vida social, económica de las ciudades, y porque ha puesto en aprietos al sistema. El sistema no va a poder sobrevivir si siguen decayendo los márgenes de rentabilidad. Porque además los tratados de libre comercio significan el dominio de los poderes económicos como Estados Unidos. Y este dominio económico está ahorita muy, muy debilitado. Entonces, qué bueno que estamos abordando este tema. Yo creo que este es un tema fundamental y más adelante compartiremos algunas propuestas. Yo quisiera abordar un tema del libre comercio, de esta teoría, como muy bien la ha definido Alberto. Y el libre comercio plantea que un país no tiene que producir todo lo que necesita, sino tiene que producir aquello en lo cual es mejor comparativamente a otros países. Entonces, si Bolivia tiene una ventaja comparativa en la extracción y exportación de gas natural, pues adelante con el gas natural. No tiene por qué pretender desarrollar todas las actividades económicas, es decir, el libre comercio no promueve la diversificación económica dentro de un país para satisfacer sus necesidades. Lo que el libre comercio nos está diciendo es: especialízate y resolverás
tus necesidades importando de los otros países que tienen también una ventaja comparativa, ya sea en la producción de tales alimentos, ya sea en la provisión de tales servicios, y entonces al final de cuentas cada uno entra al mercado con aquello en lo que es competitivo. Esta teoría de especializarse en la producción o extracción de ciertos productos hace que los países se vuelvan extremadamente vulnerables. Y eso lo podemos apreciar ahora claramente cuando viene la crisis del COVID-19. ¿Por qué? Porque resulta que cómo se importan algunos alimentos que no se están produciendo dentro de nuestros países cuando el mercado mundial está paralizado, colapsado. Economías que dependían de solamente la exportación de un producto. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, el principal producto que se exporta son minerales hacia países asiáticos. Los países asiáticos hoy día han reducido sus importaciones. Se imaginarán, toda la economía boliviana está totalmente venida abajo porque no hay demanda para la importación de estos minerales. A eso nos hemos especializado en exportarle gas al Brasil y a la Argentina. Pero esto depende del precio del petróleo, y el precio del petróleo ha bajado hace algunos días a valores negativos. Entonces, el haber promovido una economía centrada en algunos productos y no la diversificación económica nos ha hecho mucho más vulnerables. Y sobre todo en el tema de la alimentación. Nosotros, lejos de haber diversificado la producción agrícola de pequeños campesinos, de comunidades indígenas, hemos empezado a fortalecer un sector para la exportación. ¿Cuál? El de la soya. Este sector ha depredado los bosques, nos ha destruido nuestros ecosistemas y de paso no es sostenible económicamente, porque también hay una caída en la demanda de un producto como la soya. Entonces, la lógica de centrarnos solamente en algunos productos en los cuales cada país es más eficiente, los hace más vulnerables cuando vienen situaciones de crisis como esta pandemia, y a su vez contribuyen a generar la crisis porque, como incluso hasta lo ha dicho el Papa Francisco, esta no es una venganza de la naturaleza, pero es seguramente una llamada de atención de la naturaleza, porque los virus no estarían saltando de los animales a los seres humanos si no estuviéramos destruyendo sus ecosistemas, y si se los está destruyendo los ecosistemas, los bosques, la selva, es con el afán de exportar mercancías. Entonces, creo que este punto fundamental es el que tenemos que cambiar, ¿no? Si es que queremos enfrentar la pandemia y evitar pandemias mucho más graves que se avecinan. Digo, yo creo que entre todos se ha ido complementando el asunto. Yo quisiera, digamos, resaltar el asunto más directamente de la salud. Es muy grave que el libre comercio, lo que no se logró en la OMC, sí se logra con los tratados de libre comercio, devolverlo también una mercancía, la salud, y por tanto sujeta a que tengas dinero. Ya deja de ser un derecho humano. Esto, por supuesto, ante una pandemia de este tamaño, se ha medio roto un poco, porque si se enferma el pobre, te contagia a ti. Y entonces ahora sí están preocupados de que no se contagie también el pobre, ¿no? Y esto ha hecho que, digamos, se socialice más la salud. El caso más grave es Estados Unidos, porque no hay un sistema público de salud, no hay una salud pública, ¿no? Todo es privado, absolutamente todo es privado. Pero también en nuestros países, cada vez el sistema de salud público es más pequeño, más incapaz de enfrentar esta situación. Entonces aquí, digamos, lo que está detrás es que estos tratados y la OMC vuelven derecho supremo el maximizar la ganancia por encima de todos, absolutamente de cualquier derecho, incluso el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿no? Y esto es lo que tenemos que cambiar.
¿no? Pero radicalmente. Y por otra parte, creo que lo que ellos llaman interdependencia, ¿no? Va a ser especialmente grave, como decías tú, Pablo, para tratar de enfrentar la crisis, ¿no? Porque esto que te decía, nos hemos especializado, en el caso de México se ha especializado en ser país maquilero de la industria norteamericana, no podría reactivar su economía si no se reactiva la de Estados Unidos o si no se reactiva la de Europa, ¿no? Y esto nos hace perder soberanía, pero de una manera mucho más radical que lo que se daba en otras etapas, ¿no? Entonces, creo que debemos enfrentar la crisis rompiendo con esta lógica de la prioridad de la ganancia, de la libertad supuestamente de mercado. No es una libertad, siempre que hablamos de libertad suena bonito, pero la libertad no es de la gente lo que promueve esto, es la libertad del mercado, ¿no? Es decir, la libertad de que el grande se coma al chico, porque el mercado es eso, es competencia. Y una competencia sin reglas, pues es la ley de la selva, en el que el grande se come al chico, ¿no? Entonces, digamos, vamos a enfrentar un problema para reactivar la economía de una forma mucho más grave que lo que han sido crisis pasadas, ¿no? Y sobre todo que está tocando pues algo vital, que es nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos dejar nuestra salud, nuestra vida a la lógica de la ganancia? Además hay una hipocresía terrible, ¿no? Sí, una hipocresía terrible. Se habla de libre mercado, trata de importar ventiladores hoy. Y te dices, no, yo los necesito. Hubo que haber aquí en México una negociación directa entre López Obrador y Trump para que nos vendieran unos ventiladores que se producen en México por una industria norteamericana. Lo dejo de este tamaño. Sí, quería resaltar algo que ya está puesto sobre la mesa, ¿no? Pero acá lo que se está marcando es algo que nosotros tenemos que salir muy fuerte a discutir con el sentido común que está dando vuelta en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en los académicos del establishment, esta idea de la necesidad del comercio, ¿no? Porque cuando uno dice que se opone al libre comercio, lo primero que te dicen es que sos premoderno, estás en contra de un mundo globalizado, estás en contra de, no sé, o querés volver a la edad de las cavernas, más o menos. En realidad, lo que nosotros tenemos que poner en cuestión es esta idea de la irracionalidad del libre comercio. O sea, la irracionalidad de, por ejemplo, la negociación en un acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Estamos diciendo que, por ejemplo, se va a liberalizar el comercio para que países como Argentina importen tomates enlatados, papas congeladas, aceite de oliva, todos productos que se producen aquí a pocos kilómetros de mi casa. Entonces lo que nos está mostrando esto es la lógica completamente sin sentido en términos de humanidad, en términos de sustentabilidad que tiene el libre comercio, que es la necesidad de que estas mercancías circulen por el mundo sin ningún tipo de lógica de necesidad. Entonces el tema es qué es lo que tiene de sentido esto, no tiene ningún sentido. Ahora bien, tiene sentido de, como decía Alberto, la lógica de la ganancia empresaria, que en realidad no hay ningún plan por detrás de este mecanismo del libre comercio, sino que es simplemente que esto circule, que se mueva, ¿no? Que el engranaje esté completamente, completamente lubricado para que siga circulando la mercancía. Pero el tema es qué le oponemos a esto, ¿no? Que me parece que hay que empezar a discutir. Hoy se discute mucho la cuestión de la desglobalización, ¿no? Desde la academia incluso. Me parece que no desde el modo en que lo está discutiendo la academia, que lo discute como, bueno, que se rompen las cadenas de valor. Me parece que lo que nosotros tenemos que poner ahí en discusión es la desglobalización como, en realidad, el sentido puesto sobre qué producimos, para qué lo producimos y quién lo va a consumir, ¿no? Entonces, ahí hay otra discusión, que es la que nos está dando y que quizás hay que empezar desde los sectores que venimos trabajando estos temas a poner sobre la mesa. ¿Qué producimos para quién? ¿Para qué producimos y cuál es la lógica de producción de esos tomates o de esa papa? Digo un ejemplo nomás para que se entienda con claridad. Perú, que es uno de los países donde la papa es una producción ancestral, hoy está importando papa congelada desde Holanda, gracias al acuerdo de libre comercio entre Perú y la Unión Europea. ¿Cuál es el sentido de que un país como Perú esté importando papa congelada solo porque no tiene la tecnología para congelar la papa? Pero ¿dónde hay más papas que
en el sector andino, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido lo que nos están proponiendo estos tratados o la Organización Mundial de Comercio. Y yo creo que uno de los efectos más devastadores o terribles de estos tratados de libre comercio ha sido el daño ambiental, el daño al clima, el daño a todos los elementos de la naturaleza. Y en el caso de la producción agrícola y ese estilo de consumo que promueve la producción agrícola del gran capital, allí está muy fuerte el daño que se está provocando al medio ambiente, a la tierra, sobre todo a la presión sobre el agua, que ya en muchas partes, por ejemplo en el norte de México, hay una producción de monocultivo, de nogales, de nueces, y se están acabando el agua, mientras los campesinos pobres no tienen agua para regar sus milpas, de donde se produce la comida para la familia y para la comunidad. Los trabajadores agrícolas migrantes que nosotros apoyamos, que nosotros servimos, son los campesinos arruinados mexicanos que en determinado momento perdieron su capacidad de producir sus propios alimentos, de alimentar a sus familias, sus comunidades, y no tuvieron otra alternativa más que cruzar la frontera, algunos de ellos arriesgando sus vidas, otros los más afortunados a través de permisos de trabajo temporal. En esta crisis pandémica ha ocurrido algo que no se le da mucha importancia. Cuando se decidió casi en la tercera semana de marzo, parar la actividad comercial, parar la actividad productiva en Estados Unidos, se sacó de ese acuerdo o de esa estrategia para enfrentar el COVID-19, se sacó la producción agrícola. El cultivo de alimentos se le considera una actividad esencial. Hay que producir alimentos para que la gente tenga que comer durante esta crisis. Pero no se emitieron ninguna medidas de protección para los trabajadores agrícolas migrantes que iban a realizar esta actividad. Y ahora tenemos una situación que estamos viendo cada día, donde el trabajo de campo agrícola, fundamentalmente de mano de obra de mexicanos, centroamericanos y caribeños, se ha convertido en el escenario perfecto para extender el contagio. Yo quisiera hablar de un aspecto que lo han tocado, y es que el libre comercio no es solo en relación a comercio de bienes, como normalmente uno cree, sino involucra propiedad intelectual sobre patentes de medicinas, involucra servicios, servicios de generación eléctrica, servicios de telecomunicaciones, servicios de transporte, servicios de educación, servicios de salud. Involucra también compras del Estado, qué es lo que el Estado, qué preferencias puede dar el Estado para comprar de ciertos proveedores nacionales, y por otro lado involucra inversiones. ¿Qué medidas, qué garantías va a otorgar un Estado a inversores extranjeros? Entonces, cuando se nos habla de libre comercio, generalmente se nos vende solo el tema del intercambio de bienes y no estas otras dimensiones. Y en estas otras dimensiones está también la otra gran parte del problema. Hoy está visto que es muchísimo mejor tener servicios públicos de salud fuertes y capaces. En otras palabras, la privatización de los servicios de salud que promueven los acuerdos de libre comercio es totalmente dañino. Igualmente, en otros sectores de servicios, donde mientras más capacidad tiene el Estado de poder controlar dichos servicios, más posibilidades tiene de favorecer a la población. Servicios de generación eléctrica, servicios de agua potable, en fin, un conjunto de servicios que cuando están en control del Estado son mucho más fáciles de
bajar las tarifas, de dar preferencias por la pandemia, en fin. Y el otro tema es el de, que no lo vemos ahorita, pero yo opino que se nos viene con mucha fuerza, es el de las demandas, las soluciones de controversias inversionista-Estado que se nos vienen después de la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas empresas transnacionales que están asentadas en nuestros países están perdiendo dinero porque los gobiernos, los estados, no están manteniendo los términos de los acuerdos que tenían con estas empresas. Y estas empresas van a proceder a hacer demandas como lo han hecho en el pasado, como fue en el caso de la crisis argentina, de compensaciones multimillonarias, porque resulta que se les bajó la tarifa de luz eléctrica, porque están ganando menos en las tarifas de agua potable, etc. Entonces, yo creo que tenemos que ver de conjunto la problemática de estos acuerdos de libre comercio en sus múltiples dimensiones. Muy bien. Hay que pensar efectivamente en alternativas. Hay dos niveles el problema de las alternativas. ¿Cómo salimos de la crisis económica a la que nos metió esta pandemia? Y por otra parte, ¿qué hacemos con estos organismos y con los tratados de libre comercio como algo más de largo plazo, de fondo, más estructural? Sobre el primer asunto de cómo salimos de la crisis, de la enorme parada de la economía que llevó esto, los empresarios quieren y dicen que hay que salvar a la gran empresa porque ese es el motor que jala al resto de la economía, ¿no? No importa salvar a la gente, sino salvar la gran empresa. Y esto fue como hemos enfrentado todas las crisis en el pasado, la crisis de 95, el llamado efecto tequila, etcétera, 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 ¿no? Aquí en México se están comiendo vivo a López Obrador porque dijo que no, que se trata de salvar a la gente y no a las grandes empresas. Y para salvar a la gente hay que salvar el campo, hay que salvar la pequeña y mediana empresa, que es la que da el 70% de los empleos, y por tanto lo que hay que apoyar es a esos, y la gran empresa sabrá cómo salir y tiene los recursos y las posibilidades de crédito para salir adelante. Se lo están comiendo vivo. Si ya desde el principio había un esfuerzo de tumbarlo, ¿no? Hoy esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces creo que tenemos que enfrentar la crisis, desglobalizándonos, el proceso de empezar a recuperar soberanía en cada uno de nuestros países para manejar nuestra propia vida. Y segundo, enfrentar la crisis tratando de salvar a la mayoría de la población, a la gente, a los trabajadores, y este crecimiento, esta capacidad de compra es lo que va a jalar y va a salvar a la empresa, por decirlo así. Entonces, lo que se está tratando de hacer en el caso de México es fortalecer la capacidad económica de la gente con recursos millonarios en muchos programas, y que esto va a jalar finalmente como consumidores en una lógica todavía capitalista, no se está pensando en otra cosa, va a jalar el crecimiento de las empresas. Y no al revés, dar dinero a las empresas para que produzcan más, que no van a tener a quién venderle porque la gente no tiene dinero para comprar. Entonces hay que salvar a la gente para volver a crecer la economía. Esto yo creo que es un primer elemento clave para enfrentar la crisis, y luego quizá en otra intervención podemos hablar de qué hacer con la OMC y con estos tratados a nivel más integral, más internacional. Con respecto al tema de las alternativas, sí, lo que creo es que vamos a ver en este tiempo que se viene una enorme también tendencia a la estabilización, ¿no?, en las fuerzas del sistema. Me parece que la derecha o las derechas van a estar muy activas para tratar de generar un nuevo espacio de normalidad o una nueva forma de reestructurar el capital, que va a ser muy complicado, pero vamos a ver fuerzas muy poderosas para tratar de salir con una propuesta o algún tipo de nuevo equilibrio de las fuerzas globales, ¿no? Me parece que en ese sentido nosotros tenemos que estar muy atentos, y es el momento en el cual probablemente tenemos que salir con más fuerza con
las propuestas alternativas. O sea, este es un momento tan convulsionado que genera también el oído de ciertos sectores que están también buscando, muchos están buscando cómo salir de esto, sabiendo que la salida no puede ser con una nueva normalidad capitalista en el sentido de más explotación, más devorar más la naturaleza, ¿no? En ese sentido, hay muchas propuestas dando vuelta y me parece que nosotros somos solamente una pequeña parte, un grano de arena en esas propuestas, pero están apareciendo con fuerza y en países como en Argentina, por ejemplo, se está viendo incluso dentro de un gobierno que, bueno, no vamos a poner a discutir el gobierno de Argentina, pero sí aparecen como diciendo, bueno, evidentemente tienen tanta fuerza como por ejemplo los sectores de la agroecología, que empiezan a tener lugar en espacios de gobierno. Entonces, eso muestra también que la propuesta de por generar un avance fuerte hacia una transición agroecológica, también aparecen las propuestas de la economía feminista que hace 20 años, quizás no, diría, hace 20 años no estaban con esa fuerza. Cuando hablábamos de las alternativas en el marco de los años 90 y del neoliberalismo más claro, esas propuestas no tenían esa misma fuerza que tienen hoy. Por supuesto también se habla de la economía social y solidaria, pero ¿qué es eso de la economía social y solidaria? Bueno, tiene que ser volver a construir espacios de economía cerca, ¿no? Estamos hablando de si nuestra opuesta es o nuestra crítica es al libre comercio y a esta idea de la irracionalidad de traer tomates desde 10.000 kilómetros en barcos que son la gran industria, una de las grandes industrias contaminantes, junto con los, por supuesto, combustibles fósiles, pero también los aviones, pero los barcos que traen estos productos. Entonces tenemos que volver a la generación de esta economía de cercanía, ¿no? Que parece una propuesta trasnochada de los anarquistas de la época de la Comuna de París, y sin embargo tenemos que traer de vuelta esas alternativas. Estamos hablando de eso también, estamos hablando de la lógica de volver a consumir lo que se produce cerca de nuestro territorio, de una manera sustentable. Y parece una cuestión, por eso vuelvo a decir, trasnochada o posmoderna, y sin embargo es completamente necesaria y urgente la construcción de esas formas, ¿no? Después, por supuesto que hay que discutir alternativas, no alternativas, políticas urgentes que se necesitan para nuestros estados, como por ejemplo el no pago de las deudas externas, o como decía Alberto antes, la rediscusión de estos tratados de libre comercio, mismo Pablo, vos mencionabas el tema de los tratados también de inversión, o las posibilidades que se le dan a estos inversionistas de demandar a los estados. Todo eso tiene que ser puesto sobre la mesa, pero en el marco de que el horizonte que estamos poniendo es un horizonte de con una mucha más fuerte profundidad y radicalidad en nuestras propuestas, porque no podemos volver a las normalidades de los últimos años. Eso ya no es sostenible. Digamos, cada vez las crisis están mostrando que es menos posible construir capitalismos verdes o ideas que hagan que este sistema se vuelva un poquito más aceptable para algunos grupos sociales y del establishment académico o político y social, ¿no? Entonces estamos en un momento en el cual necesitamos que esas alternativas que se están planteando y que se retoman desde los movimientos sean cada vez más fuertes, más profundas, más radicales, y generar las fuerzas sociales para construir eso, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío en este momento y la gran necesidad que tenemos de construcción de espacios mucho más amplios para llevar adelante estas alternativas. La situación es más complicada de lo que parece, ¿verdad? Es tan complicada porque efectivamente involucra la vida humana. En Estados Unidos todavía para el 23 de marzo, la cifra de muertos eran alrededor de 1,000. Trump se burlaba, ¿verdad? Decía que las gripas comunes mataban más gentes que el coronavirus. Ahora ya llevamos más de 200,000. Para ayer nos damos cuenta que ya en un lapso de un mes pasamos de 1,000 a 200,000. Y estas son las cifras que solamente nos dan los medios de comunicación, que se enfocan en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en las ciudades que aparentemente son las que importan más en este sistema, donde toda la política, todo está dirigido, hasta los discursos de los candidatos, sean de derecha o sean de conservadores, está concentrado y dirigido a lo que se llama la clase media,
la base de consumo que mantiene la economía. En las zonas rurales la situación es todavía mucho más complicada. En el estado de Nuevo México, que es nuestro vecino aquí en Estados Unidos, el número de muertes por el COVID-19 ha sido más alto en las comunidades de indios nativos, por ejemplo, el pueblo navajo, que en el resto del estado. Y eso es porque de pronto el pueblo navajo se ha movilizado a hacer algo, ¿verdad? Y a sonar la voz. Y lo mismo ocurre en otras comunidades rurales. Junto a esta crisis del desempleo gravísima, ¿verdad? Que ha mandado a miles y miles, millares de personas aquí en la región fronteriza al desempleo, a buscar desesperadamente alivio, la caridad de las instituciones, se une la situación que ya estábamos viviendo antes de la crisis pandémica. En esta ciudad, antes de la crisis, el año pasado, ya teníamos 100,000 trabajadores que dependían de los bancos de comida para suplementar su alimentación. Y otro efecto que nos compete aquí, cuando menos a Estados Unidos y a México, es el desplome de las remesas. Es decir, mucho del dinero que las y los migrantes de Estados Unidos mandan a México son fundamentales para la sobrevivencia del México rural en muchas partes geográficas. Se han desplomado una vez que quienes las enviaban han sido arrojados a las vías del desempleo. Entonces, la situación es crítica y no hay, desafortunadamente, no importa el color del gobernante, no hay una estrategia de cómo lidiar con esta crisis de salud en todas sus dimensiones, social, económica, política, no hay. Están dando patadas de ahogado y están tratando de servir a sus amos del capital para que se abra la economía. Pienso yo que algo fundamental en el caso de las y los trabajadores agrícolas en Estados Unidos es el tema de la reconstitución o de la reconstrucción de las economías campesinas que fueron destruidas no solamente por los tratados de libre comercio, pero la revolución verde de principios del siglo pasado, encabezada por el Banco Mundial, y todas las estrategias que ha habido a lo largo de la historia para destruir estas economías campesinas. Hay que reconstruirlas. En relación al tema de las alternativas, yo creo que frente a esta propuesta de volver a la economía de libre comercio, tenemos que ir a la economía del sentido común. El sentido común es que no puede ser que las patentes de medicinas que las controlan unas cuantas transnacionales a nivel mundial estén por encima de la vida de millones de personas en el planeta. Todo país tiene que tener el derecho a producir los medicamentos que necesita para su propia población, independientemente de quién sea el dueño de esas patentes. Eso es volver a una economía del sentido común. Una economía del sentido común es, tenemos que tratar de producir la mayor cantidad de alimentos que podamos para la satisfacción de las necesidades básicas de nuestra población. Eso significa apoyar sobre todo al pequeño productor campesino, indígena, que es el que produce alimentos para el consumo de la población y no para la exportación como la gran industria. Una economía del sentido común es una economía que priorice alimentos sanos, saludables, no con agrotóxicos, no con transgénicos. Una economía del sentido común es aquella que dice, bueno, tenemos que fortalecer los servicios públicos de salud. Tenemos que hacerlos universales para todos.
Y de la misma manera tiene que haber servicios públicos fuertes a nivel del agua para garantizar el derecho humano al agua, servicios públicos que garanticen las telecomunicaciones. El Internet tiene que ser un servicio público no controlado por unas cuantas transnacionales. Estamos viendo cuán importante es para la propia comunicación y desenvolvimiento de toda una sociedad. Una economía del sentido común nos dice que no se puede más permitir tratados de inversiones que le den la prerrogativa a una transnacional de demandarle a un Estado por el hecho de que el Estado haya tomado medidas para salvar a su población que han afectado sus ganancias. Entonces, tenemos nosotros que realmente poner el dedo en la llaga, no solamente denunciar, sino mostrar que si queremos salir de este atolladero, tenemos que salir de estos acuerdos de libre comercio y de la Organización Mundial del Comercio como está. Lo que dice la Vía Campesina, la agricultura tiene que salir de la Organización Mundial del Comercio, porque la agricultura es vida, no es una mercadería simplemente en función de la ganancia de unas cuantas compañías. La agricultura es el derecho a la vida de la población y cada país tiene que tener la soberanía de poder definir sobre cómo mejor gestiona la producción de alimentos dentro de su territorio. Una economía del sentido común nos muestra que no podemos seguir más promoviendo el vaciamiento del campo, porque mientras más crecen las ciudades, las metrópolis, los barrios miseria, más posible es la transmisión de esta clase de pandemias. Lo que tenemos que hacer es exactamente lo opuesto. Fortalecer las comunidades en el área rural, fortalecer las economías en el área rural, porque nos hace muy vulnerables como sociedad humana estar concentrando más de la mitad de la población en solamente las grandes metrópolis. Tenemos que pensar la economía desde otra forma. Y esto significa que obviamente tenemos que salir de una lógica donde el mercado es el que manda lo que se hace. Lo que tiene que mandar lo que se hace es, yo digo, el sentido común, que es pensar en la vida, pensar en el futuro. No puede haber una economía que esté destrozando los bosques para ganar unos cuantos millones de dólares a costa de empeñar el futuro. Tenemos que preservar más que nunca la naturaleza. Entonces, yo creo que hay que dar vuelta totalmente la tortilla, como dicen en México, si es que queremos realmente aprender las lecciones de esta pandemia. Además de los concretos que tú has planteado, de las cosas que hay que cambiar, que es una lista bastante amplia y podríamos seguirle agregando cantidad de cosas que tiene que cambiar. En términos políticos o ideológicos, a mí me parece muy importante aprovechar una coyuntura. Creo que hoy mucho más gente se da cuenta del absurdo de este mundo. Se da cuenta del absurdo de los tratados de libre comercio, del absurdo de la lógica, digamos, de organizar toda la vida en función de la ganancia de unos cuantos, ¿no? Entonces creo que el gran reto de los movimientos es aprovechar este momento de crisis, no solo pues la crisis económica y política, sino de crisis de las ideas, crisis de la visión que tenemos del mundo, ¿no? Creo que hay mucho más ambiente para posturas más radicales, ¿no? Tenemos que cambiar el estilo de vida, tenemos que cambiar la forma de vivir, la forma de consumir, la forma de interrelacionarnos, la forma de resolver los problemas, volver a la comunidad, volver a la pequeña espacio de resolución de los problemas, a consumir lo que está cerca, bueno, lo que han estado planteando ustedes. Entonces creo que tenemos que aprovechar este momento para un enorme reto de cambiar la mentalidad, de cambiar la concepción del mundo, ¿no? Para solucionar estos problemas que estamos viviendo, tenemos que vivir de otra manera. No, el mundo ya no aguanta seguir explotando al extremo
no solo es el problema del cambio climático, sino ahora el problema de la salud más inmediata con los virus, etc. Por supuesto que esto implica romper como las trabas o los amarres que tenemos con los tratados, ¿no? Con los tratados de libre comercio. En ese sentido implica recuperar soberanía de cada comunidad, de cada país, de cada región, para buscar un camino distinto de solucionar los problemas. El problema es que los tratados nos obligan a esta lógica y si no nos hacen demandas absolutamente millonarias, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que una mugre cervecera iba a usar la misma cantidad de agua que toda la ciudad de Hermosillo, ¿no? Iba a dejar sin posibilidad de riego la zona más productora de maíz, ¿no? En Sonora y en Sinaloa, para poder producir cerveza. Y que a la hora que el Estado dice naranjas dulces, se revoca el permiso, nos van a demandar, seguramente nos van a demandar millonariamente por eso. Entonces, digo, tenemos que repensar nuestra forma de vivir y hoy hay mucho mejor ambiente para que la gente empiece a pensar en esto y, digamos, para eso, para tener la libertad, tenemos que recuperar soberanía de cada país, cada región, cada comunidad, para decidir su propia vida, para romper con este tratado. Y bueno, ciertamente la lucha más fuerte, que no va a ser fácil, ni la vamos a ganar mañana, es romper las amarras de estos tratados de libre comercio que nos tienen absolutamente amarradas las manos. Ahora, el mundo ya está interconectado, el mundo ya está de alguna manera globalizado, entonces necesitamos algún tipo de regulación mundial de la economía. No es posible de otra manera. Pero las instituciones que actualmente regulan la economía mundial están hechas para favorecer las ganancias de las grandes empresas. Esas instituciones no sirven. Se habla de que hay que desaparecer la OMC. Yo creo que no es tanto que desaparezca la OMC. Hay que crear nuevas instituciones que de alguna manera regulen la relación entre los países de una forma guiada en la complementariedad, el apoyo mutuo y no la ganancia. Brevemente, porque es una súper discusión que habría que dar en sí mismo, ¿no? El tema de las alternativas, pero me parece que hay como dos niveles acá. Un nivel es el nivel de los estados y el nivel del multilateralismo a nivel estatal, ¿no? El multilateralismo de las instituciones globales o de los foros globales de discusión. Pero por otro lado, otro nivel es el nivel nuestro, el de nosotros, nosotras, nosotres. Es el nivel de esto que, bueno, Pablo dice, ¿no? Construir la economía del sentido común es otro sentido común, pero que eso no se lo podemos dejar a los estados. Está claro que eso está de nuestro lado de la cancha, ¿no? Entonces ahí son dos cuestiones diferentes. Por un lado es si nosotros podemos construir estas otras formas de relacionarnos, que es probablemente el desafío más grande, ¿no? En una situación en la cual no podemos dejarlo a manos de los estados. Pero por otro lado también, si nosotros construimos con fuerza esas alternativas, probablemente permeen en ciertas políticas de Estado, porque el Estado, bueno, va a tratar de canalizar esas formas alternativas o radicales en formas que le sirvan al capital, ¿no? En formas que le sirvan a la ganancia. Por algo los salvatajes que están haciendo los estados es a las empresas, mientras en Argentina yo mencionaba que se está haciendo una enorme cantidad de vuelco de dinero para salvar a las empresas. Por otro lado, acaban de anunciar que hay un acuerdo entre el gobierno, las empresas nacionales y los sindicatos más grandes para reducir en un 25% los salarios de los empleados que están suspendidos ahora por su trabajo por la pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo los estados. Los estados están tratando de regular esta situación anómala. El tema es nosotros qué hacemos frente a eso. Frente a eso, sí, yo coincido en que estamos en el momento de mover las alternativas lo más fuerte posible.
hay que exigir lo que queremos, pero por otro lado construir lo nuestro, en un contexto en el cual cada vez es más difícil porque no podemos salir de nuestras casas, ¿no? Estamos en un momento en el cual no se permiten las asambleas, digo, en casos como los de Chile, ¿no? Que Piñera no pudo frenar la movilización, parece que el coronavirus frenó la movilización, esperemos que después vuelva, pero ahí está, ¿no? La gente dispuesta a intentar salir cuando nos dejen salir de vuelta. Y en ese sentido, sí es imprescindible el pensar en construir este nuevo internacionalismo, como se está hablando hoy, ¿no? Estamos muy desarmados, fragmentados a nivel global, en pensar estas alternativas a escala global, en esta globalización que Alberto dice que llegó para quedarse, coincido, pero entonces el objetivo es construir ese nuevo internacionalismo que vaya a saber qué es, y tenemos que estar quizás poniendo nuestras neuronas en funcionamiento para eso, ¿no? Probablemente a disposición de esa construcción de esa unidad nueva que tenga nuevas características diferentes de lo que era en los años 90 o en el 2000. Sí, quería comentar algo, y es el recrudecimiento de los sistemas de seguridad de los estados. Nosotros aquí en la frontera El Paso, Ciudad Juárez, pues vivimos una militarización desde hace tiempo, que de hecho se empezó a acelerar en octubre del 2018, que ahora se agrega lo que el Estado pretende hacer, que es disciplinar a la población, establecer reglas y bueno, y tomar el control social. De hecho, una de las cosas que nosotros habíamos estado denunciando era la realización de ejercicios de parte de los cuerpos policíacos dirigidos en el lado del Paso por la Guardia Nacional Americana y en el lado de Juárez por la Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, y hasta que después, por allí, un oficial de poca monta, pero muy hablador, dijo, es que hay que prepararnos porque el escenario es de saqueos de comercios de parte de los pobres, porque no van a tener otra forma de sobrevivir o de poder alimentar a sus familias. Entonces, hay todo un fortalecimiento de los sistemas de seguridad para contener cualquier respuesta organizada de parte de la población, organizada, desorganizada, cualquier forma de protesta. Sin embargo, lo que también está ocurriendo es que se ha intensificado la lucha y la resistencia de parte de la población afectada. Las protestas en las maquiladoras son diarias. Las protestas del lado de americano son también diarias. Los trabajadores desempleados, los trabajadores que son obligados a trabajar, como los que trabajan para Walmart o para Amazon o para esas compañías. De hecho, hay una convocatoria a iniciar una huelga general para 1 de mayo aquí en Estados Unidos. Entonces, se ha intensificado lo que muchos decimos o denominamos la lucha de clases. Entonces, sí hay una situación pandémica, sí hay una situación donde el capital se quiere sobrevivir, pero también hay resistencia de la población y de los trabajadores. Una regulación internacional es necesaria. El problema es qué clase de regulación internacional a nivel del comercio. En un mundo de economías tan dispares, las reglas no pueden ser homogéneas. Tiene que haber reglas desiguales para economías desiguales, de forma tal que se favorezca a las economías más pequeñas y no se privilegie a las economías más grandes. Lo que hace la Organización Mundial del Comercio, los tratados de libre comercio, es ponernos a todos a competir como si estuviéramos en las mismas condiciones, y no es esa la situación. Necesitamos reglas, pero reglas internacionales que garanticen, en primer lugar, los derechos humanos antes que los derechos del capital, antes que los derechos de la ganancia. Hay que modificar las reglas en la OMC o sustituirla y reemplazarla a la OMC por una organización que claramente
establezca que ninguna medida del comercio puede afectar los derechos humanos de la población. Nuestros acuerdos de libre comercio o la Organización Mundial del Comercio hablan de derechos humanos, pero en el fondo este no es el centro de sus diferentes disposiciones. Yo creo que propuestas como las de la Vía Campesina de sacar la agricultura del libre comercio y de la OMC son fundamentales. No es posible poder tener una agricultura ecológica que fortalezca al pequeño productor campesino y que garantice la salud de la población si ésta no es manejada por la propia población y no está sujeta a las leyes del mercado. Yo creo que, como ustedes lo dicen, son tiempos difíciles, pero veo de que se vienen grandes estallidos sociales. Como lo dice Carlos, hay un problema del empleo. Se están despidiendo como nunca en la historia de la humanidad, en todos los países, millones de personas. Vamos hacia una recesión terrible y va a haber una gran protesta, una gran movilización social. ¿Cuáles serán las demandas de esta gran ola de protestas y movilizaciones que se viene? Es clave. En términos de el empleo, en términos de la seguridad social, en términos de la alimentación, pero también en términos de cómo transformamos de manera más estructural y radical nuestras economías. Este 1 de mayo es un 1 de mayo único y diferente. Y más allá de la pandemia, creo que está en todos nosotros el contribuir a la creación de nuevas formas de organización y movilización más allá de la cuarentena, pensando en un futuro distinto al que hasta ahora hemos vivido y que nos ha llevado a esta situación. Muchísimas gracias por su participación.